Bueno, ha llegado el momento que todos estabais esperando. Llega nuestra cita con nuestros padres desobedientes. Y está aquí el capitán general de esta sección, que es el padre desobediente por antonomasia, que es el licenciado Sergio García. Sergio, buenas tardes. Hello, ¿qué tal? ¿Estás ya sintiendo todo lo que digo? Sí, porque tienes toda la razón del mundo. Lo sabes, ¿no? Porque lo das por hecho, ¿no? Lo sé. Tú sabes que este es el momento más serio. Ya me ha guardado casi 20 minutos y estoy súper contento. Sí, vamos a aprovecharlo. Venga, que hoy te traigo miga de la buena. Venga, ¿de qué hablamos? Pues mira, se me ha ocurrido, voy a hablar un poquito de mi proceso terapéutico, lo que es mi trabajo en sesión. ¿Y en qué me baso yo? ¿En qué tres pilares, son 3 pilares concretamente, me baso yo para intentar que la persona que te confronte alcance un bienestar? O sea, ¿qué pasaría si yo llamo a tu puerta y te digo, quiero una sesión contigo? Sí, yo te explico un poquito cómo, en base a qué 3 pilares fundamentales de trabajo, sí. Porque son 3 pilares que hay mucho dato empírico, mucha investigación que determinan que son fundamentales para el bienestar psicológico, y seguro que hay otros, ¿no? Pero bueno, yo me centro mucho en esos 3, ¿vale? Y además, lo que se persigue es eso, el bienestar psicológico. Sí, al final, cuando una persona va a alguien que le ayude es porque realmente hay un momento pues, en la que no está a gusto con su vida, básicamente. Pues, para empezar, ¿tú tienes diván o eso no? No, eso es muy freudiano. Ah, vale. Es muy freudiano. No, eso aquí no se lleva. ¿Tu diván no? ¿Tú como es una silla normal? No. Yo tengo porque hay muchos compañeros míos, sobre todo los sanitarios, que trabajan con mesa. Sí. Entonces está la mesa. Que crea ahí sí. como. Escucha, es para eso, ¿vale? Sí. Es para generar autoridad y mucho es de perfil. Eso se hereda del modelo biomédico. ¿Tú también lo haces? No. Yo tengo un espacio abierto con una mesa baja, sí. Y son sillones muy horizontal todo. Vale. Perfecto. Como generalmente, porque solo trabaja en el ámbito de familia, vienen varios, pues hay una disposición triangular o un cuadro, pero no, o sea, no soy yo enfrentado, sino que es una especie de mesa redonda. Vale. Y con la mesa bajita. Es para hacerme una idea, ¿sabes? Sí, es más para tomarse el café. Llega allí, hola, licenciado, ¿se puede? Sí, adelante. Ay, qué bonito tiene todo esto. Y me parece muy interesante hablar de esto porque luego se puede llevar a la crianza. Bueno, de cada una de esos pilares, al final hay todo esto extenso, ¿no? Se pueden encontrar miles de ejemplos de cómo aplicar eso o cómo lo estamos haciendo mal en la crianza, pero voy a dar una pincelada de cada uno de ellos a modo de ejemplo, sí. Para que los espectadores entiendan a qué me refiero. Una idea, para tener una idea. Entonces, yo voy a decir los 3 pilares en los que me baso, ¿vale? Sí. Y luego lo explico, porque si no, para un poco contextualizar. Para que haya un buen bienestar psicológico, para mí se tienen que dar 3 cosas fundamentalmente, ¿vale? Insisto que hay más, pero me baso en esta. Estar bien conectado con nuestras necesidades básicas. Cuando digo necesidades básicas no me refiero a alimentación, son necesidades básicas psicológicas, y de esto ya hemos hablado alguna vez en el programa, que son la autonomía, la competencia y la relación, ¿vale? Que son 3 de las motivaciones, psicológicas básicas las que realmente tenemos una motivación interna por satisfacerla y nos dirigen a nuestro comportamiento y nuestras prioridades de una manera como muy natural, ¿no? Que muchas veces cuando nos forzamos a tener motivaciones muy, reforzadas externamente, seguir por ahí nos cuesta mucho trabajo, genera mucho agobio, mucho estrés. Entonces, digamos que esas motivaciones son como muy naturales, muy intrínsecas al ser humano, por el hecho de serlo, y es importante que tengamos siempre esto como referencia. Luego voy a poner la contraposición, ¿vale? Sí. Entonces, uno de los principales pilares es estar conectados con estas necesidades. Bien. Primer pilar. Sí, primer pilar. El segundo pilar sería tener un esquema flexible. Un esquema, básicamente el esquema es, para que hagáis una idea, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un puzzle sobre la realidad montado en nuestra cabeza. ¿Vale? Esos son los esquemas. Entonces, los esquemas sirven para entender la realidad que nos llega. Es decir, cuando nos llega una pieza del exterior, que digamos una experiencia, sí. Tenemos necesidad de encajarlo con nuestro esquema. O sea, la pieza no puede quedar por ahí suelta, nos genera incomodidad. Entonces, los esquemas nos permiten ir encajando esas piezas para entender el mundo de una manera consistente, ¿vale? Entonces, si tenemos los esquemas muy rígidos, las piezas no entran bien y no somos capaces de amoldarlo, las piezas que van entrando. Entonces, tenemos mecanismos para que la pieza o entre o nos olvidemos de ella. Vale. Esquema flexible. Esquema flexible, bien. ¿Vale? Tener esquemas rígidos también pueden ser un problema para el bienestar. Y por último, tener una buena relación de la triada esta que yo también hablo algunas veces, conducta, pensamiento, emoción. ¿Vale? Vale, esos son los 3 pilares. Ahora voy uno a uno poniendo ejemplos para que se entienda y qué relación tiene con que esto es tu manera de trabajar y de abordar un tema en tu consulta, pero que también se puede traspolar a la crianza. Sí, claro. A la hora de trabajar con nuestros niños. Justo, muchas veces cuando hablo de cómo los padres se relacionan con sus niños, que es el concepto de crianza, ¿no? Básicamente,
me gusta dejar esto claro, porque, o sea, quiero decir, al final nos tenemos que preguntar qué efecto está teniendo, más allá de la corrección, de la educación, de lo evidente, puede tener un efecto a largo plazo en el niño. Claro. Si yo estoy persiguiendo estos 3 pilares, al final me tengo que preguntar, y ahora veremos con ejemplos a qué me refiero perfectamente, me tengo que preguntar cómo afecta, ¿no?, a que esos 3 pilares estén bien construidos. ¿Vale? Entonces vamos paso por paso. El tema de la conexión con las necesidades básicas, ¿vale? Aquí hay una cuestión que nos impide estar bien conectados, que se llama evitación experiencial. Voy a poner como la contraposición de cada uno de esos pilares, ¿no? Sí. Se llama evitación experiencial. ¿Eso qué ¿no? es? La evitación experiencial es cuando evitamos tener experiencia por no sufrir un mal o algo indeseado o algo incómodo. Por un ejemplo que se entiende muy bien. Algo físico, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo tuviera un dolor crónico en el pie, en la planta del pie. Sí. Yo voy al médico, me lo ven, mira, esto es un dolor crónico, lo vas a seguir teniendo, pero no vaya mal, no te perjudica en tu vida y tal. Yo puedo decidir correr con ese dolor crónico, pero es molesto. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, al final puedo utilizarlo de excusa, como decir, no corro porque me duele el pie. Ahí estoy haciendo una evitación experiencial. Entonces, entiendo que correr es una cuestión importante, hacer deporte en general, que me puede venir bien en mi vida, pero decido renunciar a eso para evitar. Claro. Hacer deporte me conecta con algunas necesidades básicas importantes, como puede ser la autonomía o puede ser la competencia. Entonces ya estoy renunciando a una actividad que me acerca, que me mantiene conectado con mis necesidades básicas por evitar un dolor o algo incómodo. ¿Vale? Entonces, cuando eso se generaliza en tu vida, no suele ser tanto físico como generalmente son temas relacionados con la psicología, cosas que nos generan ansiedad, sobre todo, preocupaciones, miedo, y damos siempre prioridad a evitar, ¿no?, este tipo de incomodeces, digamos, a costa de renunciar a perseguir actividades que nos conectan con nuestras necesidades básicas. Ahí empezamos a desconectar poco a poco de esas necesidades, y si al final nuestra vida se basa en evitar constantemente ese malestar, pues vamos a tener un problema de bienestar. ¿Vale? Eso es así. Se llama evitación experiencial y es un modelo muy bueno para explicar muchísimos temas relacionados con la ansiedad, con la depresión. Generalmente la evitación experiencial es mala y hay que intentar que deje de existir. ¿Cómo se hace? Dándole valor a las cosas que hacemos. Es decir, el dolor no va a desaparecer. No te puedo decir que te deje de importar, el dolor te va a seguir importando. Pero si le damos suficiente valor a esa acción, ¿no? Es que siento dolor porque realmente es importante, ¿no? O sea, un ejemplo que se pone, que es un poco gogore, pero yo creo que se entiende bien precisamente por eso, es acudir a un funeral. Acudir a un funeral no es algo cómodo. No. Es algo doloroso, sobre todo si es de una persona que ha llegado. Ha llegado. Pero vas. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Vale? O sea, no parecería muy sensato que dijera, no voy a ir porque para mí es doloroso. No, o sea, es un familiar que acaba de fallecer. Tienes que ir allí y te lo traga, y la gente entiende esto. Eso se llama darle valor a las cosas. ¿Sabes? No, es verdad que estoy sufriendo, pero le doy valor a ese sufrimiento. ¿Vale? Entonces es importante trabajar de esa manera, ¿no? No en tanto en quitarle importancia al dolor, sino en darle importancia, darle valor a la meta que quieres conseguir. ¿Para qué? Para que el dolor pues merezca la pena, digamos. Esto en los niños, ¿por qué es peligroso? Es decir, ¿cómo se conecta con la crianza? Nuestro papel como padres básicamente es, en mucha medida, en corregir a nuestro hijo cuando intenta hacer algo porque lo hace mal. ¿Vale? Oye, has intentado hacer algo, lo haces mal, pues yo te tengo que corregir ese comportamiento. Pero claro, generalmente, por cuestiones de poca empatía, de impaciencia, de impulsividad, de enfado, nos lleva a querer castigar o ser coercitivo. Si no queréis llamar castigo, ser coercitivo. Es decir, intentar, por ejemplo, una regañina ya es coercitiva, ¿no? Entonces al final el niño aprende que le estamos dando importancia aquí hay dos funciones, ¿no? Una, persigue el refuerzo, que es lo que está haciendo el niño, persigo lo que quiero, lo hago como quiero, pero yo estoy contraponiendo con, cuidado que va a tener una consecuencia negativa, y yo sobre todo no te voy a presentar como esto, bueno, tú tomas las decisiones, afrontas las consecuencias, no, yo estoy haciendo mucho hincapié en, es que como haga esto, te voy a castigar, como haga esto va a pasar esto, o sea, estoy dándole más importancia a la consecuencia negativa. Eso es al final ir alimentando esa habitación experiencial, porque el niño va a aprender que la manera correcta de comportarse en su vida es, aunque esto lo quiero hacer, voy a estar atento a los riesgos, pues tengo miedo a hacerlo, no quiero sufrir esas consecuencias, etcétera, ¿vale? Que es lo que pasaría con un niño bueno. Un niño bueno no hace nada mal por miedo a que le castiguen, no porque tenga los valores asumidos. Con 5 o 6 años tú no tienes ningún valor asumido. Claro. ¿No? Entonces ya estamos generando una forma de comportarse que se puede extender. Luego está el tema de la flexibilidad de esquema. El esquema flexible. Sí, esto está relacionado con los sesgos. ¿Con los? Sesgos. Sesgos. Sí. Sabes esto del algoritmo, ¿no? O sea, ahora que se lleva mucho las redes sociales, la red social te recomienda contenido que consumes. Sí.
Y cuanto más consume ese contenido, más te lo recomienda. Entonces, al final, generamos una forma de ver el mundo muy inflexible, muy rígida y muy extrema. ¿Vale? Porque consumimos lo que queremos y nos dan lo que consumimos y entonces nos retroalimentamos en ese sistema hasta que al final, digamos que hacemos muy extrema nuestra manera de pensar. Hacemos nuestros esquemas sobre la realidad rígidos. El algoritmo no funciona diciendo, ¿consumes mucho de esto? Pues tira de lo contrario, para que de vez en cuando... Para que tú sepas que hay otra forma de ver el mundo y, bueno, te plantees ciertas cosas. Así no funciona el algoritmo, no me interesa, porque lo que quiere el algoritmo... ¿Ves mucho deporte? Te voy a poner conejitos ahora que te va a divertir más. Algo así, o pintura de Miguel Ángel. Así no va. No va así. Y te gusta el fútbol, te pone más fútbol. Más fútbol, ¿no? Y bueno, si nos vamos ya al tema ideológico, pues ya ni hablamos, ¿no? Porque esto es, pues como tú vayas por un camino, ya te va a llevar al final de ese camino, ¿no? Pues... El ser humano tiene un algoritmo dentro, ¿vale? Que para que las piezas de puzzle encaje bien con tu puzzle interior, te engaña en tu percepción de la realidad. Sí, constantemente. Eso se llama sesgos. ¿Vale? Y pues, podéis poner sesgos. Tenemos el enemigo dentro. Tenemos el enemigo dentro. ¿Por qué? Porque lo que quiere otro organismo es ahorrar energía. O sea, lo que no le interesa es que de repente aparezca una pieza de puzzle que no encaja en tu puzzle y que tú le dediques 2 o 3 días ahí para ver cómo encaja eso. O flexibilizar otros esquemas para que acabe encajando. ¿Qué te dice tu forma de pensar? Dice, mira, esto no encaja, pero tú no te preocupes que yo te voy a hacer ver la pieza para que encaje perfectamente. Lo que pasa es que en realidad, entre la pieza de entrada, ¿no? Y la que al final tú coges para enganchar, cambia mucho la realidad. Claro. Y a eso se le llama sesgo. Hay un montón de sesgos. Yo recomiendo a la gente que nos está viendo que lo busque por internet, que trastee, ¿no? Sesgos cognitivos, para que veas todo. Pero la habilidad de la mente para engañarnos y para hacer que la experiencia que nosotros creemos que es incuestionable no tenga nada que ver con la realidad es alucinante, ¿vale? ¿A qué nos lleva eso? Si no somos conscientes de que esos ecos existen, esos ecos son inconscientes, ¿vale? Tú siempre vas a decir, yo no los tengo, no los tienes. Aunque no te pongas como te pongas, los tienes. Están en tu interior. Efectivamente. Entonces, no te creas menos por ello, lo tiene todo el mundo. Lo que tienes que hacer es ser conscientes que existen y que te pueden estar cambiando esa visión del mundo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es luchar contra ese algoritmo que al final siempre te presenta las cosas como que las piezas que encajan bien las tomas, las que no las desechas, te olvidas de ellas o directamente las manipulas de forma para que enganchen. Entonces hay que ser muy conscientes de los sesgos para, en fin, flexibilizar nuestra manera de pensar y nuestro esquema. Esto en la infancia es difícil de aplicar, porque realmente eso es algo que nosotros maduramos mucho durante todo nuestro crecimiento personal. Incluso a día de hoy yo sigo todavía descubriendo sesgos o siendo consciente de sesgos y luchando contra ellos. Pero sí que es verdad que la desobediencia, la autodesobediencia, enseñar a los niños a ser desobedientes consigo mismos, cuidado, con sus pensamientos, con los principios que tiene. O sea, hay que autocuestionarse. Sí. Y esto no es fácil. Esto se tiene que ir, dejando caer desde que son chiquititos. Cuestiona tu forma de ver el mundo. Tú tienes una visión, hay otra. Algunas veces tenemos que hacer ese esfuerzo de ver. Hay cuentos, hay historias que nos permiten ver las cosas de distintos puntos de vista y que los niños cambien de enfoque. En fin, hay formas juegos de mesa incluso también, seguro que le podemos preguntar. Seguro que Alberto te lo agradece. Que nos ayudan a eso, a ser conscientes de que la realidad se percibe de distintas maneras en función del enfoque y tal. Y la última parte, que de esto sí que hemos hablado en el programa, pero bueno, vamos a hacer un refresco con todo este paquete, será la relación entre conducta, pensamiento e emoción. ¿Vale? Cuando esa relación no es buena, y ahora voy a poner un ejemplo, también produce problemas fuertes de bienestar, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, me gusta mucho, creo que es muy gráfico, ¿no? Tú vas un día estás feliz, ¿no? Un día por la calle, estás de buen rollo, pensando en tus cosillas, ¿no? Y de repente te chocas con una persona, ¿no? Te chocas. Con el coche también se puede hacer igual, ¿no? O se cruza se cruza, se salta un ceda. Si estás de buen humor, es posible que pienses, no se ha dado cuenta, yo también podría haber hecho algo por evitarlo. O sea, no te afecta, realmente no te enfada y bueno, lo puedes dejar pasar. Como estés de mal humor y ese golpe en el hombro en la misma situación te genera enfado, te dispare ya eso que tenía Twitter, ese fuego, pum, la chispa y arde, empiezas a tener pensamientos que se llaman pensamientos regulatorios porque estás enfadado y no estás teniendo esos pensamientos por esa persona ni la conoces. Estás teniendo esos pensamientos porque estás enfadado, punto, ¿no? Y esos pensamientos pueden ser desde no anda con cuidado, no se ha querido apartar, más visto y más da caso hecho, o ya pensamientos más generalizados de el mundo se ha hecho una mierda, que cada uno va a su bola. El típico caso de que tienes un mal día, te levantas con el pie izquierdo, alguien te dice hola y tú te giras. ¿Cómo que hola? ¿Quién ha dicho hola? ¿Por qué hola? Eso. Entonces, esos pensamientos tienen una función. Y están bien que se tengan, ¿vale? No pasa nada, se tienen, yo los tengo. Cuando voy en el coche pienso mucho este tipo de cosas, porque es un momento muy estresante. Lo importante es entender que esos pensamientos no tienen categoría de verdad. Es decir, esos pensamientos no están para que tú comprendas el mundo cómo funciona. Esos pensamientos están para desahogarse.
Porque tú, es como si se lo dijera a alguien, ¿no? Es tu forma de desahogarte, pero contigo mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí coger esos pensamientos y guardártelo en la mochila de la verdad, que esto lo hacemos muy a menudo, es tener una mala relación con esos pensamientos, porque le estamos dando una función que no tienen. Entonces va a llegar el día en que tú tienes tu mochila cargada de ese tipo de pensamientos y como en su momento te pensaste que eran ciertos, porque no te diste cuenta que era porque estabas enfadado, pues tomas decisiones en base a unos pensamientos que no tienen la función de tomar decisiones, tienen la función de desahogarte, ¿vale? Entonces fíjate que había una relación ahí entre conducta, pensamiento y emoción que no hemos sabido relacionar bien. O sea, la forma sana de responder a esto, dice, bueno, estoy enfadado, tengo estos pensamientos, me voy a permitir tenerlo, otra cosa luego la conducta. Si le pego una hostia al tío, pues a lo mejor tiene otro problema, ¿no? Ahí se la lleva. Sí, pero si es cosa... Yo en el coche se lo digo a mi hija, dice, dentro del coche, no está bien lo que digo, ¿no? Pero dentro del coche, lo que pasa en el coche se permite. Es como si lo tuviera yo dentro de la cabeza, sí, ¿no? Se queda dentro del coche, ¿no? Si somos muy conscientes de eso, ¿no? Y luego te bajas del coche porque te han golpeado y preguntas, antes de todo, ¿está usted bien? Pues realmente estamos teniendo una buena, estamos teniendo una buena respuesta. Has tenido tu desahogo dentro del coche, que se queda, lo absorbe. Y a lo mejor en ese momento te estás diciendo muchas cosas, ¿no? Pero no son verdad, es tu desahogo. No te vayas a desahogar con un desconocido, no lo hagas. No lo hagas. Queda feo. ¿Vale? Entonces, en esto, ¿qué impacto tiene? Es decir, ¿qué cosa en la crianza tiene impacto sobre esto? Esto sí lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que es obligar a los niños a racionalizar sus emociones. Sí. Cuando tú al niño le pides explicaciones de por qué se siente como se siente, te buscas una explicación. Una explicación, además, en una mente, en un prefrontal bastante inmaduro, que le vale cualquier cosa. Estoy enfadado por, yo qué sé, lo que sea. Y le veo todo el sentido. ¿Qué sucede? Que ahí estamos estableciendo una mala relación ya. Nosotros estamos provocando que surja esa mala relación. Porque de alguna manera él entiende que hay unas razones objetivas que justifican el enfado. Y si la realidad no le justifica, pues ya se inventará cualquier otra cosa que es lo que hacemos los adultos, para justificarlo, ¿no? Entonces, fíjate que estamos utilizando el pensamiento para justificar una emoción. Y ya estamos generando ahí una mala relación. Entonces, yo siempre digo que cuando un niño se cuente triste, lo primero es acogerle, abrazarle, hacerle sentir entendido y no pedirle explicaciones. ¿Estás triste? ¿Estás triste? Ya hablaremos conforme tú quieras explicarme las cosas de una manera además de observación y de entendimiento, no de pero qué tontería, porque estás ya llega el momento en que te apetezca abrirte y contarme tu historia. Y además tengo que escucharte. Pues estoy triste porque he perdido una carta de Pokémon en el colegio. Sí. Tú, pues vaya tontería. No, tontería para ti. Tú no sabes lo que a mí me ha pasado hoy y ya le estamos quitando importancia. Entonces ya obligamos al niño a buscarse la excusa. El otro día se rompió en casa, se rompió en el cole un trompo. Un trompo. Drama. Dramón. Y mira que los trompos están para romperse. Sí, pero es que era de punta giratoria. Claro, punta especial. En fin. Pues así están. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando uno va a una consulta de Sergio y le come la cabeza. Y te come la cabeza. Eso, ¿qué paso estamos? Como lo acaba de hacer con nosotros ahora que nos ha dejado tontados. ¿Ahora dónde vamos? ¿A la churrería de Mónica? Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.